buenas tardes. Bueno, sean todos bienvenidos a esta Casa de la Cultura Jurídica. Previo inicial, se les reitera la importancia de evitar las rutas de evacuación, así como las salidas de emergencia y el punto de reunión que se encuentra en el estacionamiento del lado izquierdo de este inmueble. Asimismo, se les invita a apagar su celular o a ponerlo en modo de entrar. Distinguido auditorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro María Consuelo Rivera, tiene el placer de recibirles al conversatorio Evaluación de la Justicia Tributaria en México, que se organiza en colaboración con Café Jurídico. Enseguida me permitiré leer una breve semblanza curricular de quienes participan en este panel. En primer término, Rodolfo Guerrero Martínez, quien es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara, fundador y coordinador de Café Jurídico, productor y conductor de Perspectivas Jurídicas en Radio CUSEI de la UDG, miembro honorario de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE de 2017-2018, fue reconocido con el Premio Mariano Otero, entregado por parte de la Universidad de Guadalajara de los años 2015 a 2018, y el reconocimiento otorgado por la División de Estudios Jurídicos por promedio de 100 en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución Política de 1917. Rodolfo es presidente del capítulo joven del Estado de Jalisco en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez y fungirá en esta ocasión como coordinador de este conversatorio. Me permito presentar también al doctor Marco Aurelio Núñez Cuen, que es licenciado en Derecho por el ITESO, maestro en Juicio de Amparo y maestro en Fiscal por la Universidad del Valle de Baja, Campus Guadalajara. Cursó el doctorado en Derecho en el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Es profesor de la materia de Derecho en la Universidad de Guadalajara, profesor de Derecho Procesal Tributario en la licenciatura de Derecho del ITESO, profesor de Derecho Fiscal en la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, profesor de la materia de Juicio en Línea y Juicio Sumario en el posgrado en Derecho Procesal Fiscal de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Ha sido conferencista en el ITESO, la Universidad de Guadalajara, la Facultad de Derecho de la UNAM, el Servicio de Administración Tributaria, la Casa de la Cultura Jurídica, el Supremo Tribunal de Justicia de este Estado, entre otros foros. Ha publicado diversos artículos en la revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y en la revista digital Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Fue secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y subdelegado regional Occidente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Actualmente se desempeña como abogado postulante en materia fiscal. También nos acompaña el doctor maestro Carlos Alberto Sáenz Dávila. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, especialista en análisis de impuestos en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara, maestro en análisis tributario también por la misma casa de estudios, maestro en impuestos por el Centro de Estudios de Occidente y maestro en ciencias de la educación por el ICIN. Es doctorante en Derecho por la Universidad de Guadalajara, profesor honorario de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Politécnica de Nicaragua, profesor invitado en la Universidad St. Mary's School of Law en San Antonio, Texas, profesor de asignatura en el CUTONALA y en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara, profesor de posgrado en la Universidad Vizcaya de los Andes, ICEA, miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, académico de número de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social y de Derecho del Trabajo y Previsión Social, titular de la Comisión de Enlace Legislativo y Gobierno de la ASI, presidente de la Comisión de Derecho Fiscal y de Seguridad Social del Colegio de Abogados de Jalisco, constituyente Luis Manuel Rojas. Ha sido invitado a diversos cursos, foros y ponencias legales y fiscales en el ITESO, la ANADE, la Barra Mexicana de Abogados, la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey, entre otros. Es director general de INCASAFI, socio director de Sáenz Abogados y compañía. Muchas gracias. También nos acompaña el maestro Germán Cardona Müller. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, cursó las especialidades en Derecho Corporativo y Económico por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Ha
así como el curso básico para la formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación en el año 2017. Cursó también el máster en Argumentación Jurídica, sexta edición, 2015-2016, en la Universidad de Alicante, España, con la Universidad de Palermo, Italia, con la tesis El inadecuado desarrollo de los derechos humanos en sede jurisdiccional en México, a raíz de las contradicciones de tesis 293-2001 y 299-2013. Cursó también la maestría en Derecho Constitucional Contemporáneo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Cursó los estudios de doctorado en Derecho por investigación en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, dando comienzo a ellos en el año 2015 y hasta la fecha. En su experiencia laboral destaca el haber sido asesor en jefe en la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, investigador y secretario técnico del Comité de Relaciones Interparlamentarias y Asuntos Internacionales en la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, asesor jurídico en la 59 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, fundador y director general del Corporativo Jurídico Cardona, Müller y Asociados. En el ámbito docente se ha desempeñado como profesor de asignatura en el ITESO en las materias de Derecho Procesal Constitucional, así como integrante del núcleo académico básico de la Maestría de Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica en la misma casa de estudios. Ha impartido diversas conferencias y ponencias en los temas de técnicas de argumentación jurídica y derechos humanos, entre otros. Sin más, cedo el uso de la voz al coordinador de esta mesa para que nos comparta la dinámica de la misma y de comienzo a ella. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Gerardo, por esta gentil apertura a Café Jurídico en la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, como sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego a todos los que hoy se dan cita y por supuesto a los expertos que nos acompañarán a entender este tema que sin duda alguna aborda temas de gran relevancia para el desarrollo y los grandes retos y oportunidades que deben de existir en nuestro país, como lo es la evaluación de la justicia tributaria en México. Hay que entender claramente que la desigualdad crece en todas partes del mundo y nuestro país no es la excepción. Cada vez vivimos en sociedades más desiguales, donde quienes menos tienen aumentan en número y quienes tienen más recursos cada día acumulan más riqueza en menos manos. Eso tiene que acabar. La corrupción y la evasión fiscal significan un golpe a toda la sociedad. La existencia de paraísos fiscales y de un sistema económico y comercial injusto ponen en grave peligro a gran parte de la población, mientras que grandes fortunas y corporaciones multinacionales aprovechan los requisitos legales y la falta de transparencia para evadir los impuestos. Sin duda alguna hay muchos temas que se podrán abordar y yo los pongo sobre la mesa para que puedan ser parte de las explicaciones, de las menciones que hagan cada uno de los ponentes que nos hacen el galardón de acompañarnos, como lo es beneficio público o privado, cómo aplicar debidamente los derechos fundamentales en el ámbito de la justicia fiscal y la ineludible reforma fiscal en la era de la cuarta transformación. Vaya que esto es específicamente, y hago un énfasis especial aquí, es un debate académico, jurídico y no es político. Una vez dicho esto, cedo el uso de la palabra en el orden que fueron mencionados al principio por el director de la Casa de la Cultura Jurídica, el maestro Gerardo Castillo Torres, al maestro Marco Aurelio Núñez Cue. Tiene un tiempo de 6 minutos en esta primera etapa introductoria. Adelante. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Agradezco la invitación al director de la Casa de la Cultura Jurídica y a Rodolfo, a Café Jurídico, por la organización del evento. El tema al que nos invitaron se llama Evaluación de la Justicia Tributaria en México. Evidentemente, hacer un planteamiento de la evaluación de la justicia tributaria requiere un estudio muy profundo que quizá llevaría muchos años. En este caso, el
de la voz hablará de una decisión jurisdiccional reciente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, especialmente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, que fue dictada en marzo del año 2018. ¿Por qué consideramos relevante esta sentencia, que es de una sala regional, ni siquiera de la sala superior? Bueno, porque esta sentencia habla de un tema que le está haciendo profundo daño a este país. Habla de la cuestión de las operaciones simuladas, también denominadas operaciones inexistentes, y en cristiano, compra y venta de facturas. ¿Y por qué es un tema relevante para este país? Bueno, pues por los siguientes datos que salieron publicados hace algunos escasos 4 días más o menos. En México se tienen detectados 8.204 empresas y personas físicas que se dedican a la compra y venta de facturas. De 2014 a junio de este año se han emitido más de 8.827.390 facturas falsas, vendidas. Se ha facturado un monto de 1.6 billones de pesos. El presupuesto de este país es de 5 billones. Y además hay una evasión de 354.512 millones de pesos. Con 354.000 millones de pesos pagamos la educación de un año de este país. Pagamos también los servicios de salud de este país. Las facturas que se compran en México las compran gobernadores, las compran municipios y las compran universidades mayormente, y también las compran los contribuyentes de a pie y algunos empresarios. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ha detectado a más de 70,000 empresas fantasma, especialmente en el estado de Jalisco. De 2014 a la fecha no se ha consignado un solo caso por delito de defraudación en este tema de compra y venta de facturas. Y la nota que salió hace algunos días, Jalisco no solo ocupa los primeros lugares del fútbol, también Jalisco ocupa el segundo lugar de vendedores de facturas en este país. Y de ahí la relevancia de hacer un análisis de la sentencia que trata precisamente de operaciones simuladas. ¿De qué habla la sentencia? De un tema relevante que se llama sustancia económica. Esta sala especializada en materia de juicios de resolución exclusiva de fondo dice que se comprueba la materialidad de una operación con algo que se denomina sustancia económica. Posteriormente le cedo el uso de la palabra al maestro Carlos Alberto Sáenz Dávila. Tiene el uso de la palabra, 6 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la gentil invitación, Rodolfo, Germán, a la Casa de la Cultura, al maestro Gerardo. Muchas gracias por habernos invitado. A ver, ¿están despiertos? Sí. ¿Están listos para el debate? ¿Sí se puede, maestro Germán? ¿Invitarlos al debate? ¿Sí se puede? Si no, luego me regaña aquí el maestro. Bueno, a ver, yo no pongo en duda de inicio las estadísticas que amablemente nos trae mi amigo el doctor Marco Aurelio, pero aquí empezamos lo interesante. ¿De dónde vienen esas estadísticas? Aclaro, no voy a defender a los factureros ni a los bachicoleros fiscales, sino que empecemos a reflexionar, ¿no?, o tomar para poder precisar nuestro objeto de estudio. ¿De dónde vienen esas estadísticas? Del gobierno. Es decir, ¿cuál es el primer punto al que tenemos que reflexionar? ¿Tenemos un problema de huachicol fiscal, de venta de facturas? Sí. ¿Cómo se está midiendo ese fenómeno? ¿Cómo lo mide el gobierno?
Él toma y dice, hace sus cruces de información y dice, a ver, todos los que para mí están vendiendo facturas, es decir, están simulando operaciones, se van a esa estadística. Entonces, ese sería el primer punto a reflexionar. No sé si me voy a entender. ¿Sí? ¿De dónde viene la estadística? No olvidemos que de acuerdo a la propia Constitución General de la República, al artículo 26, el único que puede emitir estadística oficial en este país, ¿quién es? El INEGI. Y además, los gobiernos federales, estatales y municipales están en el deber de tomar en cuenta esa estadística. No estoy abriendo el debate, solamente estoy poniendo puntos para la reflexión. ¿Sí? Ya si ahorita se enoja Marco, pues ya será otra cosa, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene esa estadística? Luego viene otra parte. Si en alguna de las maestrías que yo tomé, si hubo una clase que me hizo sufrir, fue la materia de estadísticas, cuando tomé el doctorado en el CUSEA, ¿no? Y creo que ahí fuimos hermanos del mismo dolor, ¿no? Creo que una de las materias que más me hizo sufrir fue la de la estadística. ¿Y saben cuál es uno de los principios fundamentales o los aspectos fundamentales de la estadística? La vitrina metodológica. Es decir, tú descubres que a través de la estadística puedes decir realidades o manipular realidades, por no decir mentiras. Entonces, ahí viene lo interesante. Si estas estadísticas vienen de la Secretaría de Hacienda, vienen del SAT, vienen de la Presidencia de la República o de donde vengan, lo interesante sería pedir que nos muestren en esta caja de cristal de transparencia, que se nos revele cuál fue la vitrina metodológica para llegar a este punto, a estos datos. ¿Todo para qué? No para decir no hay un problema, claro que hay un problema, ¿no? Sino cómo es que llegas a estas conclusiones desde el punto de vista científico. Y esta parte del punto de vista científico va a ser fundamental para lo que les voy a comentar más adelante, ¿no? Incluso en la forma en cómo las mismas auditorías se practican, si utilizan o no un método científico, porque finalmente eso es lo interesante. ¿Cómo no utilizar un método científico si existe? ¿Cómo utilizar métodos, vamos a ponerle de momento así, empíricos, ¿no? Que tienen otros fines? Esto es, insisto, no discuto el problema existe, pero creo que muchas de las veces nos enfocamos más en el problema que en la solución, y lo hemos visto en las últimas reformas del 113, 113B y demás del mismo Código Fiscal de la Federación. Aquí lo interesante es como buscamos una perspectiva de argumentación jurídica y de análisis, tenemos que partir desde una perspectiva filosófica. ¿Y cuál es esta? Cuestionando este entorno, para entonces poder llegar a un conocimiento, ¿no? O generar mayor conocimiento. Entonces, esa sería de entrada mi propuesta de reflexión, haciendo la aclaración una vez más que no estamos queriendo cubrir el problema ni darle la vuelta, sino queremos abordarlo de una mejor manera, a partir de un método científico. Y más adelante platicaremos de esta famosa sentencia, bueno, nosotros en el argot lo hemos denominado la sentencia Roa, la alusión al magistrado presidente de esta sala especializada en resolución de juicios exclusivos de fondo, que va a ser muy importante para nosotros, porque tenemos este problema en la práctica a partir ya muy marcado de 2014 para acá, cuando entra en vigor el 69 del Código Fiscal de la Federación, donde viene este procedimiento para determinar o no la existencia o inexistencia de operaciones. Cuando ya sospeche que hay operaciones simuladas, hay este procedimiento para que se siga. Estos criterios de hace unos días, donde prácticamente hacen de lado este procedimiento del 69B, estos criterios que vienen precisamente de quien hoy nos recibe, ¿no? de la Corte, que ya pues platicaremos un momento, pero particularmente esta sentencia, fíjense, de 2014 a la fecha, bueno, 4 años, a 2018 que viene esta sentencia, nadie había tenido el valor, y lo pongo por favor entre comillas subrayado, el valor de darle contenido a un concepto jurídicamente tan trascendente como es la materialidad. Nadie, ni siquiera Prodecon, no sé si aquí ya tenga amigos, tengo muy buenos amigos del Prodecon, pero ni siquiera el defensor del pueblo bueno y sabio, del pueblo contribuyente, ni siquiera Prodecon había querido entrarle a darle contenido a la materialidad o definir qué es inexistencia o existencia de operaciones, que esta sentencia ya lo hace. Ya platicaremos qué tanto sí, qué tanto no, qué aporta o en su momento qué le puede hacer falta. Pero eso es hasta ahora, y con esto cierro mi primera intervención. Creo que lo valioso de esta resolución jurisdiccional es que por fin
por fin, un tribunal intenta darle contenido a este concepto de la materialidad para efectos de determinar la existencia o inexistencia de operaciones, y ahora ya veremos, en un momento más platicaremos de ese contenido. Gracias. Gracias, maestro. Cedo el uso de la palabra al maestro Germán Cardona Müller. Adelante. Pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada, un agradecimiento a esta Casa de la Cultura Jurídica por permitirnos estar aquí. El tema que yo estaré abordando, temas que estaré abordando desde una perspectiva de argumentación jurídica sobre todo, son dos sentencias sumamente trascendentales para nuestro país. Una fue una sentencia que estableció la Suprema Corte de Justicia Nacional a través de su segunda sala, cuyo enfoque sobre todo fue analizar la constitucionalidad de un impuesto de que se estableció lo que comúnmente conocemos como comida chatarra. Fue un impuesto que se estableció a tasa del 8% sobre este tipo de alimentos, y el otro tema que estaré abordando también es una resolución de la segunda sala en donde se establece si es constitucional o no establecer topes a las deducciones individuales que nosotros como personas físicas establecemos para poder, digamos, establecer la base gravable del impuesto sobre la renta. En este caso, lo que se hizo en esta segunda cuestión fue lo siguiente: la Suprema Corte sobre todo se le planteó el caso consistente en si nosotros como contribuyentes se nos violaba algo muy fundamental que se denomina mínimo vital. En sí, el mínimo vital implica sobre todo las condiciones necesarias que nosotros tenemos para garantizar un mínimo de dignidad humana para vivir adecuadamente. Aquí en México la teoría arribó un poco tarde, sobre todo porque se dio a partir de la novena época, cuando hoy tenía un buen arraigo en España y en otras latitudes. Aquí lo que conocemos como mínimo vital en Alemania y en otras jurisdicciones también se llama como máximo existencial, que también lo corrobora la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese aspecto, ya la Corte había establecido de que la dimensión de la dignidad humana tiene que tener condiciones, es decir, nosotros como personas, para hacer valer nuestras libertades y derechos, necesitamos que optar por un mínimo umbral para podernos desarrollar como personas, es decir, de condiciones básicas para poder subsistir. Entonces, una de las cuestiones donde apareció esta cuestión, sobre todo, fue en el ámbito tributario. El mínimo vital se estableció como un límite de umbral sobre el cual la autoridad jurisdiccional, sobre todo en materia tributaria, no podría confiscar los bienes de las personas. Es decir, si yo soy una persona, no me pueden embargar tantos bienes si afectan mi dignidad de persona. Obviamente esto fue evolucionando, inclusive la Suprema Corte estableció que el mínimo vital trasciende la esfera tributaria. En esta primera cuestión, digamos, lo que se está estableciendo por parte de los quejosos fue una reforma del 2014 en donde se dijo tal cual por parte del legislador de que las deducciones personales iban a tener un cierto tope, a grandes rasgos. Entonces varias personas se ampararon contra dicha determinación alegando de que esto violaba su mínimo vital. En cambio, en el otro caso, que también les voy a estar abordando, pero en la de justicia rojo, pero 6 minutos para dos casos, pues. Segundo caso, ocurre algo más o menos similar. El legislador, en su amplia discrecionalidad, establece este impuesto pretendiendo con ello de que la gente no va a consumir comida chatarra. Comida que en teoría ya está catalogada tanto por la Organización Mundial de la Salud como la OCDE como comida que puede tratar de influir en distintos problemas metabólicos, como también es la diabetes mellitus tipo 2, entre otros, sobre todo porque en México son la principal causa de muerte. Entonces los quejosos, sobre todo, en este caso empresas que se dedicaban pues a hacer comida chatarra, dijeron: oye, espérame, es que tú estás estableciendo que con esta tasa de impuesto del 8%, efectivamente a mí como persona me vas a afectar, y también vas a afectar sobre todo la cuestión de algo que no hizo a criterio de los quejosos el legislador, que es sobre todo una ponderación entre el derecho a la seguridad jurídica en su acepción material. Vamos a explicar en el fondo el asunto que implica esto, contra, digamos, otras cuestiones de libertad del mercado y razones institucionales. El quejoso estableció en este caso que efectivamente el legislador nunca hizo ninguna
una operación de ponderación, simplemente estableció el impuesto como él consideró pertinente, sin que haya una relación entre medios y fines que muestre su eficacia o eficiencia, lo que comúnmente se llama principio de interdicción de la arbitrariedad. Eso a grandes rasgos para estas cuestiones. Lo que une estos casos, sobre todo, es realmente hasta cuándo puede llegar el marco de discrecionalidad, tanto para las autoridades jurisdiccionales como legislativas, algo que es bastante relevante, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos parecería bien de que el legislador, las autoridades jurisdiccionales, pudieran aplicar casi a rajatabla, sin un umbral mínimo de calidad argumentativa, en contra de nosotros ciertos impuestos, sea en su creación normativa o tanto en su aplicación en sede de adjudicación. Eso a grandes rasgos serían los dos temas que voy a hablar. El segundo tema lo agarré porque uno de los ponentes faltó y obviamente pues quise hoy hacer malabares y a ver cómo me sale. Sin duda, esto sí ha sido solamente un preámbulo. Ahora, entrando en materia y que tengan a bien hacer esta sinergia positiva y bondadosa de ideas cada uno de los especialistas, pues se va a dar inicio al desarrollo de sus temas. Vamos a iniciar en el mismo orden en el que iniciamos, en el que comenzamos. Tiene el uso de la palabra del doctor Marco Aurelio para darle desarrollo puntual a su tema. Bueno, como ya lo comentamos, esta sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es importante porque resuelve si hay materialidad de las operaciones, es decir, si son inexistentes o simuladas, dependiendo de si hay sustancia económica. ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto de la sustancia económica? La sustancia económica la podemos encontrar en las normas de información financiera, ¿sí? Que es un tema de cierta forma relacionado con la cuestión fiscal, pero ajeno a la cuestión. Son normas que se utilizan en el ámbito financiero, ¿sí? La sustancia económica habla de que se le debe dar preeminencia al fondo sobre la forma, ¿sí? Se debe atender al fondo sobre la forma jurídica. En algunos países como España se denomina conflicto de la aplicación de la norma tributaria o fraude de ley. Y este concepto de sustancia económica surgió en Estados Unidos en 1935 con un caso paradigmático que se llama Gregory contra Helvery, ¿sí? Y a través de este concepto de sustancia económica se faculta a las autoridades fiscales para recategorizar o recalificar una operación, ¿sí? Cuando consideran que hay evasión de impuestos. La administración tributaria dice, pues esta operación tiene una forma jurídica, pero en el fondo está grabado con un impuesto y por tanto debes pagar un impuesto, ¿sí? Entonces, la sustancia económica en realidad es una regla antielusiva que aplica a temas de elusión fiscal. ¿Qué hace la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Pues simplemente dice que la cuestión de operaciones simuladas se resuelve aplicando el concepto de sustancia económica. En resumen, si no se advierte que hay sustancia económica, entonces no hay materialidad en las operaciones. Y si no hay materialidad en las operaciones, pues en resumen, aunque no lo dice así, compraste facturas. Y si compraste facturas, todas tus deducciones y todos tus acreditamientos, pues no valen, no sirven. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? La sustancia económica no está prevista en ninguna norma fiscal. No está prevista en la ley la sustancia económica. Alguien me puede decir, bueno, pues es que la norma pues se puede integrar de esta forma. Sí, está bien. Quizás se puede integrar diciendo que es posible aplicar la sustancia económica atendiendo a que se encuentra en normas de información financiera. Y hay criterios de tribunales que dicen que es posible acudir a la norma de información financiera. El problema es que este tribunal aplica la sustancia económica a rajatabla y dice, como un concepto teórico, 100%, dice, pues sustancia económica es esto.
pero no dice de dónde se obtiene la sustancia económica. Ahora, aplica la sustancia económica no para recategorizar o recalificar la operación, simplemente lo aplica como sinónimo de realidad económica. Dice, si la operación no se advierte que persigue un fin económico, entonces no tiene sustancia económica. Insisto, si no hay sustancia económica, no hay materialidad. Y si no hay materialidad, la operación que realizaste, yo hago un pago, me entregan una factura, tengo una deducción. Eso, para esa deducción no vale, ¿sí? Entonces, uno de los grandes problemas que yo le veo es que no está previsto en ninguna norma fiscal la sustancia económica. ¿Esto qué genera? Pues genera inseguridad jurídica. ¿Hasta qué punto la autoridad fiscal está facultada para cuestionar la sustancia económica? Incluso la razón de negocios, que ese es otro concepto novedoso. Hasta aquí mi intervención. No sé si Carlos quieras abonar en esta cuestión de la sustancia económica. Gracias. A ver, la sentencia que estamos analizando, la que hemos denominado sentencia Roa, sin menoscabo de los dos magistrados restantes que integraron la sala y secretarios y demás, simplemente para identificarlo, porque obviamente fue el magistrado Roa quien lideró este proyecto. Tiene tres cosas muy interesantes. Es decir, lo que hace es dar una guía, vamos a usar esta expresión, para poder acreditar de manera general la materialidad. Y esa guía tiene tres partes. La primera parte es la evidencia de la transacción, así lo dice textual la sentencia, ¿no? La otra parte es las opiniones de expertos, léase peritajes, y la otra parte son otros elementos de prueba, que se refiere a, en su caso, a si hay algunos usos o costumbres específicos de la rama o sector o industria de que se trata, ¿no? Entonces tenemos esos tres aspectos. En función de lo que comentaba Marco ahora, vamos a referirnos al segundo, es decir, los medios técnicos de prueba. La prueba pericial, como sabemos, es una prueba tasada, es decir, está prevista en la legislación y se establece cómo debe desarrollarse y cómo debe desahogarse y cómo debe valorarse. Bueno. Nosotros tenemos, por un lado, una autoridad fiscal que nos va a decir: oye, tus operaciones son inexistentes. ¿Por qué, autoridad? Porque yo consulté a tu proveedor y tu proveedor no declaró nada de inventario. Por lo tanto, como él no declaró nada, lo que dices que te vendió no existió. Y entonces para mí es inexistente la operación. Fíjate qué argumento tan sencillo, tan subjetivo, pero es uno de los que hoy prevalecen para determinar un crédito fiscal. Entonces dice, ok, como aquel no declaró, y ya sé que me vas a decir, oye, pero si aquel no hizo, ¿yo por qué tengo que pagar? ¿No? Lo que aquel hizo, bueno, eso es lo que hoy prevalece. La autoridad se apoya en información que obtiene de terceros que se relacionaron contigo para decir que la operación es inexistente. Y entonces, como el actor de la autoridad, de acuerdo al 68 del mismo Código Fiscal de la Federación, tiene presunción de legalidad, nos corresponde a nosotros la carga de la prueba. O sea, vamos a terminar en un contencioso administrativo peleando, ¿no? Buscando probar a nuestro favor. Y entonces, en esta segunda parte, donde entre los elementos técnicos, lo que comenta Marco para mí es fundamental. Primero, porque la sentencia lo comprende o lo menciona como uno de los tres elementos importantes para acreditar la materialidad, los elementos técnicos. Y entonces, efectivamente, menciona Marco, hay algunos criterios que dicen las normas de información financiera son auxiliares al derecho fiscal. Es válido tanto que la autoridad, fíjate bien, hay criterios por ahí, que la autoridad lo utilice para determinar una omisión, pero también es válido que el juzgador recurra a ellos para encontrar o descubrir la verdad de las cosas, que es lo que nos interesa finalmente en cualquier contencioso, ¿no? O en cualquier juicio en general. Bueno. Y entonces resulta que hay, no soy contador, pero esta misma inercia nos ha hecho que tengamos que voltear a ver esa parte técnica, donde son estas normas de información financiera, fíjate bien, son normas científicas, abonan a la ciencia financiera, a la ciencia contable. ¿Qué significa que sean científicas? Simple, que son comprobables.
Y entonces, mientras no surja una norma o una variación a la norma, eso constituye el método científico para poder acreditar la materialidad de las operaciones desde la perspectiva del segundo elemento de la sentencia, que es la parte técnica, no si me voy a entender. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Señores, señoritas, se ha vuelto, de acuerdo a esta sentencia, un aspecto fundamental la pericia. Sea pericial contable, sea pericial financiera, como quieras llamarle, pero que es esta nueva información financiera. Si vamos al apartado A, a las secciones A de estas normas, está el A1, el A2, el A4 y el A6. Sustancia económica está dentro, es uno de los 6 apartados que comprende la norma de información financiera A2. Y entonces, la sentencia ROA solamente se fija en la sustancia económica. Pero ¿qué pasa si a través de un medio técnico científico yo demuestro, es decir, una pericia, yo ofrezco buscando demostrar que mis registros contables, que mi operación desde el punto de vista material, documental, cumplió no solamente con la sustancia económica, sino también con los otros 5 apartados? Vamos a verlo así. Aplicamos un test de las NIF. Juzgador, mi operación cumple con estos 6 elementos de la nueva información financiera, y uno de esos elementos es sustancia económica. Entonces, ¿eso qué me genera? Al final, dice la misma nueva información financiera, eso significa que tu información es revelada. ¿Qué significa que sea revelada? Que existe. Ahí está. Y hay otra norma de información financiera que es la A6, que si pasas por ese test de la A6, entonces el resultado es que tu información financiera es confiable. ¿Qué pasa entonces si en este segundo elemento técnico pericial yo le acredito al juzgador o intento acreditarle que mi información financiera, esa que la autoridad está cuestionando porque aquel no declaró, en lo que a mí toca, lo que a mí me corresponde, sobre lo que yo tengo poder jurídico, que es mi propia información financiera, yo le demuestro que es revelada, o sea, tiene sustancia económica y además es confiable? ¿Cuál debería ser el resultado lógico en la sentencia? Si además le agregas otros medios de prueba reconocidos por la ley, como son las presunciones, de las cuales platicaremos más adelante. De acuerdo, y de esos 2 puntos, esos 2 casos que quedaron pendientes, maestro, pues adelante para darles un mayor detalle, recordando pues que se está hablando hace unos momentos por parte del doctor Marco Delio de la sustancia económica, de la materialidad y por supuesto de la operación. Todo esto en un lazo donde si no existe un solo factor, lo demás desaparece. Adelante. Bueno, para abordar esto en 12 minutos, porque la verdad, igual si me darían tiempo luego otros 10 minutos. Para abordar este primer caso en 12 minutos, nos vamos a ir por la cuestión del análisis de la en revisión 411-2015 en cuestión de fines extrafiscales para cuestión de prevención y combate a la obesidad. Realmente, ¿cuál es el aspecto metodológico que empleé aquí para hacer el análisis argumentativo? Me fui por una especie de modelo que se llama el modelo de Jerzy Wróblewski. Jerzy Wróblewski, sobre todo un jurista polaco, que estableció de que lo que necesitan que hacer los juristas, sobre todo cuando están resolviendo casos, es establecer y explicitar la idoneidad de los métodos que van a emplear para solucionarlos, algo que suena lógico, y también de que vamos a seguir casi con unas cuantas variaciones. En ese aspecto vamos a determinar cuál es la problemática, seguido el desarrollo del caso y las conclusiones a las que dio la Corte, con una evaluación tanto de la dimensión justificativa interna, es decir, del aspecto formal o del silogismo jurídico que se integró, así como del aspecto material o de la corrección o solidez de los argumentos que se emplearon. Entonces, pasando a ello, atendiendo el tiempo que se nos está dando, ¿cuál fue la problemática en esta rama del derecho, en este caso en particular, que terminó la segunda sala, o que quiso mostrar? Bueno, la segunda sala se preguntó si se respetaron los parámetros de razonabilidad por parte del Congreso de la Unión en el diseño del impuesto para la comida chatarra, y también con ello una problemática secundaria a establecer, es decir, si este ente legislativo estableció el test de proporcionalidad adecuado para poder llegar a ese resultado. Para los que no conozcan lo que es el test de proporcionalidad
proporcionalidad básicamente es una especie de medio donde te estableces si entre medios y fines en una propuesta legislativa o en aspecto jurisdiccional se lleva una valoración entre distintos valores jurídicos, sobre todo entre principios valorativos o axiológicos de que pueden no confrontarse, sobre todo como es el caso, digamos, de directivas o también principios, derechos fundamentales, etc. Muy bien, en este primer caso lo primero que tenemos que hacer énfasis es de que cuando vemos si la Suprema Corte de Segunda Sala realizó un análisis adecuado del caso en el sentido de que estableció desde el inicio, como bien debería haberlo hecho, si justificó la idoneidad del método de emplear, esto no aconteció. La Segunda Sala fue omisa en establecer la metodología empleada para solucionar su caso. Sin embargo, se desprende de un análisis e interpretación sistemática de toda esta, que sí se utilizan distintos tipos de directivas interpretativas, como es el argumento al contrario, sistemático, autoridad y teleológico, que veremos sobre todo ya entrando en el fondo del asunto, en lo que es, digamos, la justificación de índole material. ¿Cuál conclusión llegó a la sala para, digamos, de que es el eje o el núcleo de esto? La Segunda Sala determinó de que el impuesto establecido por el legislador es constitucional, ya que sí se respetó, digamos, los umbrales mínimos de seguridad jurídica establecidos en el artículo 16 constitucional, así como las cuestiones del artículo 25 que tienen que ver con cuestiones económicas y de planeación, es decir, sobre todo de que sí cumple con su finalidad, que es combatir y prevenir el sobrepeso. Pero ya que nos vemos a la justificación interna de la Suprema Corte, realmente ¿qué hicieron ellos para armarlas? Es decir, para establecer la premisa mayor, para establecer de que cualquier impuesto que establezca el legislador, sin importar, digamos, ahora sí, el tipo de justificación que haga el legal, ¿en qué se basaron? Bueno, la Segunda Sala estableció de que para establecer esta premisa necesitaron dos cuestiones. Uno, la exposición de motivos. De acuerdo a la propia jurisprudencia de la Corte, para que se pueda hacer un impuesto con fines extrafiscales, como en este caso para prevenir la obesidad, lo único que tiene que hacer el legislador es mencionar la exposición de motivos. El primer punto, muy bien. Y la otra cuestión, el propio Poder Jurisdiccional establece de que cuando se trata de establecer impuestos con fines extrafiscales, se tiene que hacer una ponderación laxa por el legislador, es decir, el umbral de argumentación tiene que ser bastante débil, atendiendo que es un poder autónomo y hacer lo contrario implicaría entrometerse con sus facultades. Entonces, en cuanto a la justificación de la ponderación, lo único que hizo la Corte es reiterar criterios jurisdiccionales de que establecían de que el operador el Poder Legislativo tiene amplia configuración legislativa. Sobre todo estas dos jurisprudencias con estos rubros. En ese caso, lo único que dijo la Corte dijo, mira, tengo estos presentes que dicen que el legislador puede hacer estas cuestiones, por lo tanto, como este es mi argumento de autoridad, y es válido que lo haya hecho, sin entrar a mayor detalle. Pero cuando ya entramos entre la confrontación entre la cuestión fáctica y la premisa mayor, entonces vemos de que lo único que hizo la sala es decir, bueno, como se cumplen los dos elementos, realmente es constitucional esto, realmente se establecen todos los caracteres necesarios para la premisa mayor y por lo tanto es constitucional el impuesto. De ahí de que a grandes rasgos se trata de un silogismo jurídico válido, es decir, desde un aspecto meramente formal. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la justificación externa tal cual? Es decir, a la carga y a la solidez de los argumentos y a su nivel de corrección. Bueno, cuando analizamos el primer argumento, es decir, el primer elemento del argumento, es decir, analizando si es adecuado o no la exposición de motivos, nos damos cuenta de algo, de que los argumentos que emplea a contrario de autoridad incurren en una falacia de petición de principio. ¿Por qué? Porque básicamente utilizando que en el esquema de Turing se domina como una garantía, es decir, una máxima en la que se basa para su reglamentación la Corte. Esta máxima básicamente establece lo siguiente: se considera que el impuesto es constitucional porque así lo dijo el legislador. Obviamente, algo muy característico de este tipo de sentencia es lo siguiente, de que la Corte, la Segunda Sala, se basó en jurisprudencias de la novena época. Jamás estableció o buscó establecer si realmente estas jurisprudencias al contexto actual, de acuerdo a la reforma en materia de derechos humanos del 2011, son pertinentes. Y
implica una presunción bastante débil establecer de que porque lo dijo el legislador ya es constitucional. Si bien hay presunción de legalidad, tendría que ir más adecuado, es decir, revisar más la carnita del asunto y ver si se adecuado a nuestro contexto. Esto implica, sobre todo, reiterando lo que decía Insa, en el sentido de que la seguridad formal por sí sola no es un medio válido para poder establecer la previsión de la norma. También necesitamos que atendernos a la seguridad material de las normas como anclaje que permite aterrizar los principios básicos de nuestra Constitución, donde realmente el legislador no nada más puede establecer cualquier medida que quiera para establecer impuestos. Tiene que haber una justa correlación entre medios y fines. Entonces, cuando ya nos establecemos al segundo elemento, es decir, a la cuestión de la ponderación, sale otra vez a reducir esta presunción, la presunción de que los impuestos necesitan una ponderación laxa. Y cuidado aquí, y esta es una cuestión muy importante a tener en materia, algo de cautela. El legislador nunca hizo la ponderación adecuada que requería hacer para establecer este impuesto. De ahí la Corte ya debería haber parado su análisis y establecer, sobre todo, que el legislador sí debió de haberlo hecho. Sin embargo, la Corte, sin justificar, pasa al punto de hacer la ponderación por el legislador de manera laxa. Bueno, entonces si establecemos algo muy importante, y es la pregunta fundamental, es decir, se debe suponer que el presupuesto, es decir, las razones institucionales, tienen suficiente peso como para anteponerse a la dimensión valorativa y a la dignidad humana y a los derechos humanos que se vieron involucrados en esta sentencia. Pues no. ¿Por qué? Porque todos los que somos constitucionalistas sabemos de que hay una cuestión como es el coto de lo indecidible, un coto vedado. Y en este caso, si nos analizamos a juristas como es el caso de Carlos Bernal Pulido, realmente nos damos cuenta de que el legislador y también los órganos jurisdiccionales debieron de haber hecho algo tan importante como establecer de que en este contexto vale más el coto vedado que las razones institucionales. Es muy propio la Corte siempre decir de que el presupuesto vence o es derrotable frente a cuestiones de derechos humanos, porque siempre dicen presupuesto mata norma, mata cualquier otra cuestión, pero eso es un argumento débil que no tiene ningún refuerzo. Eso también implica una falacia de petición de principio, porque implica presuponer de que la ley por sí misma es suficiente para agotar cualquier presupuesto, justificarlo sin analizar más a detalle. Ciertamente las razones institucionales son importantes, son de peso, el presupuesto sí cuenta, pero en esta situación sí había otras medidas. En ese aspecto, si analizamos ya el test de proporcionalidad, no de manera laxa, sino de un sentido fuerte, nos damos cuenta que no se realizó de manera adecuada. Es decir, si nos vamos por los pasos del test de proporcionalidad para integrar lo que es realmente el silogismo, tal cual, paso por caso, nos damos cuenta de que más allá de la idoneidad de la medida que busca proteger el derecho a la salud a través de prevenir la obesidad, nos damos cuenta de que la cuestión ya de lo que es el paso para ver la necesidad de la medida no se surte. ¿Por qué? Porque contaban con distintos medios para garantizar en sí la obesidad, el combate a la obesidad. Es decir, algo que establece el juzgador en este apartado es de que cita la exposición de motivos sin justificar por qué, diciendo de que OMS lo recomienda, pero sorpresa, la OMS y la OCDE no dicen, y reitero, de que para combatir la obesidad sí está que establecer impuestos, sí está que establecer impuestos solo si se agotan todas las demás medidas. Y otra cuestión es de que cuando ya vemos la cuestión de la proporcionalidad en sentido estricto, la Corte establece una especie de argumentación muy débil. Ellos establecen simplemente que hay más ventajas que desventajas de este impuesto, pero sin hacer un examen de política pública, no se llegan de ningún medio. ¿Y por qué no se llegan de ningún medio? Porque la Corte establece algo que me parece terrible. Establece de que no puede llegarse a medios porque ellos no son técnicos en políticas públicas. Entonces realmente nunca pudieron establecer medidas para mejor proveer, a llegarse peritos para poder establecer este impuesto. Entonces realmente no se da más allá de un paso en sentido del test de proporcionalidad. Y al no darse el test de proporcionalidad en sus distintas partes, obvio de que no se conlleva la conclusión que llega la Corte, que es constitucional. Y eso es muy grave para nosotros contribuyentes en esta primera parte, que estoy analizando este primer caso,
porque nos lleva a algo sumamente terrorífico. Uno, de que si analizamos los datos actuales, la obesidad, pese a este impuesto de tasa del 8%, sigue la alza, no sigue la baja. Es decir, actualmente por este impuesto se recaudan por estos productos más de 272.000 millones de pesos. Actualmente se estiman 500 millones de pesos a combate de la obesidad. No hay relación entre medios y fines del impuesto. Y a su vez, realmente el destino del porcentaje de este impuesto apenas alcanza el 2%. Pese que es una epidemia y pese que es la primera causa de muerte. Entonces realmente, si no están recaudando de manera eficaz y eficiente para combatir la obesidad y no la están inhibiendo, y además de que es un impuesto que se traslada no a los productores, no a los comercializadores, se traslada a los consumidores, entonces realmente no hay relación entre medios y fines y por ende sí es inconstitucional. Esto lo dejaría para esta primera parte. Gracias, maestro Germán Cardona Müller. En este caso vamos a establecer oportunamente los puntos que se deben de dejar como análisis y de reflexión para los que nos acompañan muy gentilmente este día, para dar entonces cabida a que aquellos papeles que les han dotado puedan manifestar sus preguntas y que algunas de ellas puedan ser contestadas de manera oportuna en esta charla. Vamos a dar el mismo seguimiento de cómo empezamos, teniendo como uso de la palabra el doctor Marco Aurelio Núñez Cuen. Adelante. Bueno, volviendo al tema de la sustancia económica, esta evidencia de la transacción a que aludía Carlos, con ella se demuestra que hay sustancia económica según esta sala especializada, es decir, si se cumplen algunos de estos requisitos o si se ofrecen más bien algunas de estas pruebas que se mencionan de manera ilustrativa, así lo dice la sala, estas pruebas las menciono de manera ilustrativa. Dice claramente, no son exigidas por texto legal alguno, pero yo considero, tribunal, que con estas me demuestras que hay sustancia económica. Fíjense bien, lo voy a tener que leer, pues un montón. Si me ofreces un análisis escrito relativo a la necesidad o pertinencia de adquirir un bien o contratar un servicio utilizado para la toma de decisiones relacionadas con la transacción, yo te puedo decir que allá hay sustancia económica. Y tu deducción, la factura, la deducción que tienes derivada de esa factura, vale. Si me ofreces el documento relativo al ofrecimiento de los bienes o servicios, yo entendería que alguien me ofreció un bien o un servicio y tengo el documento. Aquí está, mira, alguien me ofreció. También puedo ofrecer los documentos que acrediten las negociaciones previas a la contratación. ¿Quién compra 10 costales de cemento y va a una negociación previa? Nadie. Lo que está poniendo el tribunal, si lo aplicamos en este momento a todos los contribuyentes, pues todos, lo digo con toda seguridad, todos están en una circunstancia de operaciones simuladas, porque nadie puede acreditar esto ni lo va a acreditar jamás. También dice la sala, bueno, lo puedes acreditar con los documentos que acrediten la formalización propiamente de la transacción, es decir, con los contratos correspondientes. Todos sabemos que aquí en México no siempre realizamos contratos, incluso en operaciones económicas fuertes, aquí no celebran contratos. ¿Cuál es la queja de los contribuyentes? Oye, el Código Fiscal de la Federación establece requisitos de la contabilidad y yo los cumplo. Entonces tú me estás exigiendo otros requisitos que ni siquiera vienen en el Código Fiscal de la Federación. Tu tribunal me aplicas un criterio de sustancia económica que ni siquiera está previsto en una ley. Me dices que cumpla ciertos requisitos que tú mismo dices que ni siquiera están previstos en la ley. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Que no está legislado. Sí ha habido varios intentos, bueno, 2 intentos de incluir esta regla de sustancia económica en el Código Fiscal de la Federación. ¿De quién es la responsabilidad que de 2014 a la fecha haya una evasión de más de 300.000 millones de pesos? Pues es una responsabilidad compartida. Ya lo decía Dostoyevsky, todos somos responsables de todo y de todos, y yo
más que los otros. ¿Quiénes son los responsables? Los contribuyentes, definitivamente, que han comprado facturas, el propio Servicio de Administración Tributaria, que incluso se coludió con muchos contribuyentes, y los legisladores, porque no han logrado detener la compra y venta de facturas. Hace 2 días más o menos creo que existe una propuesta, Carlos, para que se considere delincuencia organizada este tema de la compra y venta de facturas, ¿no? Es el tema más delicado en materia fiscal que existe hoy en día, pero que pinta para largo para que se pueda detener, ¿no? Hasta aquí mi intervención. Maestro, nos puede también comentar más al respecto de la propuesta que tiene muy valiosa. Bien, yo quisiera abonar a lo que comentaba Marco respecto a este primer punto de los 3 que plantea la sentencia, la evidencia de la transacción. Leyó algunas o comentó algunas el doctor. Si ustedes observan, la mayoría de estas pruebas son documentales privadas, son pruebas tasadas, es decir, no a través de la ley de contencioso, sino a través, supletoriamente, del Código Penal de Procedimientos Civiles. ¿Y cuál es uno de los problemas que nos encontramos con los juzgadores hoy en día, hablando del contencioso administrativo respecto a las documentales privadas? Que no te dicen cuál es la fórmula, simplemente te dicen, a ver, si me vas a ofrecer documentales privadas, admicúlalas con otros medios de prueba para que puedas acreditarme el hecho. Y entonces tú dices, oye, ¿bajo qué teoría? ¿Bajo qué doctrina? Y resulta que no das con bola, ¿no? Porque no sabes cuál es. Lo interesante de esta sentencia es que, si bien no aterriza, lo hace muy vago, ¿no? Marco establece muy general, dice, bueno, esta es una guía, vamos a pensarle así, ¿no? Vamos a decirlo así. Sin embargo, nos deja ver por ahí esta parte, porque incluso nos cita el Código 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Dice, oye, aguas con estas pruebas. Es decir, tendremos que, esta caja probatoria que nos está enlistando aquí, necesitamos admicurarla con otros medios de prueba, porque si no, es probable que tú puedas ofrecer cajas y cajas y cajas de documentales privadas y no sean valoradas o no tengan un valor probatorio pleno, que es lo que buscaríamos. Y aquí cobra suerte, cobra relevancia este tema en el que aquí mi amigo Rodolfo se ha estado especializando mucho, que es el tema del derecho informático. Es decir, estas comunicaciones vía correo electrónico, no solamente la documental privada, que es la impresión de a lo mejor pudiera ser esta negociación previa que yo hice, dependiendo, porque no estoy obligado a tener esta parte, pero vamos a pensar que la tengo, ¿no? Con esta parte de la prueba, entramos al segundo punto de la sentencia que platicamos hace rato, que es la parte técnica, ¿no? Es decir, con la parte de las periciales en materia informática para acreditar la veracidad y la existencia de esos comunicados, lo cual le vendría a dar fuerza a estas documentales privadas, ¿no? Pero además, en el punto 3 de otros elementos, miren, rápidamente les platico un caso que es muy típico ahora, sobre todo con las constructoras. Resulta de que constructora, y ahora sí que como dicen en mi rancho, ¿no? Para acabarla de fregar, de obra pública. Esa obra pública que es tan necesaria para los índices de la economía de los municipios, de los estados y del país, ¿no? Para poder reflejar crecimiento económico. La constructora ya hizo el puente X. Y entonces viene el SAT y dice, a ver, enséñame tus facturas, las deducciones, y entonces está la varilla, está el cemento, está el material que ustedes quieran de construcción. Y entonces el SAT dice, esas operaciones son inexistentes. Oye, pero pues, demuéstrame que existieron las varillas. Ok, aquí están mis registros contables, aquí está, estoy cumpliendo con una información financiera, etcétera, etcétera. Y entonces te dice, así como mamá enojada del SAT, ¿no? Bueno, ¿qué digo como mamá enojada? Como esposa enojada, que es peor todavía, ¿no? Te dice, no,
¿no? Oye, pero aquí está, mira, fíjate que la norma final, no. A ver, entonces, ¿qué hago? Una pericial en materia de construcción para acreditarte que ese puente, ¿no?, tiene determinadas varillas de determinado calibre, que son las que yo compré. Es decir, tenemos ese problema. O sea, al SAT no va a haber prueba que le convenza, ¿no? Entonces, vuelvo yo al tema técnico, lo cual nos regresa al punto 2 de la sentencia. Normas de información financiera. Jóvenes y jóvenes, las normas de información financiera, por ejemplo, en este caso, en materia de construcción, dicen lo siguiente: a ver, práctica o uso de las constructoras. Una constructora normalmente no habilita un espacio físico, una bodega o un almacén para almacenar ahí las varillas o el cemento o el material de construcción que les tuvo que utilizar en la obra. ¿Cuál es la usanza? Tú le pides a tu proveedor de material: oye, mañana necesito tantos tramos de varilla, y en cuanto te los dejan ahí en la obra, los empiezas a aplicar. Ah, bueno, ¿qué te pide exacto lo que auditan? Acredítame que tuviste un almacén, una bodega, una sucursal, que la registraste para efectos del RFC esa sucursal, el contrato de arrendamiento de... A ver, espérame. ¿No? A ver, por eso es relevante esta sentencia. Esta sentencia no es perfecta. Esta sentencia se puede mejorar. Lo que a mí me encanta de esta sentencia es que es valiente. Ya nos está dejando estos parámetros, si tú quieres, generales. Estamos aquí, una de las intenciones, mi estimado Germán, es el tema de la argumentación jurídica, ¿no? Nosotros no podemos argumentar si no se argumenta, valga la expresión. Ya tenemos aquí algo, y es un punto de partida, no es perfecto, tiene muchos puntos flojos. Para muestra un botón. Aquí parecería, por ejemplo, que la sentencia toma en cuenta, ¿no?, que siempre tiene que haber una razón de negocio, es decir, que la razón de negocio siempre tiene que ser positiva. Yo ahora les digo, no toda erogación desde el punto de vista financiero, ¿no?, como rama auxiliar a la jurídica, no toda erogación genera un beneficio. Ustedes pueden programar en su negocio para tener impacto, penetración comercial, gastar algo que no les va a generar un beneficio inmediato, o que va a ser muy difícil de medir. Estos son, para mí, por ejemplo, los errores que trae la sentencia. La sentencia está como que siempre, como que partiéramos de la base de que siempre tiene que haber una razón de negocio desde el punto de vista positivo. También puede haber razón de negocio desde el punto de vista no positivo o negativo. Es decir, cuando tú erogas, pero es ahora sí que un recurso que se va a la expresión a fondo perdido, porque lo que tú estás buscando no es un beneficio, un retorno o una tasa de retorno, como dice la sentencia. Lo que tú estás buscando es un impacto en tu consumidor. Estás buscando una penetración en el mercado, que empiecen a conocerte, ¿sí? Es decir, digo, esto es lo que ve a los 3 puntos de la sentencia. Y para yo cerrar esta parte, les comentaría lo siguiente. Algo que yo creo que a la sentencia tal vez no se le olvidó, sino simplemente no lo consideró, yo creo que no de mala fe, pero que para nosotros, al menos los que litigamos, estamos en esta interacción permanente con el juzgador desde nuestra trinchera, es importante. Primero, principio de legalidad. Toda autoridad, aún el juzgador, debe ceñirse a la ley. Y no solamente es un principio, es un derecho humano. Y no solamente es un derecho humano interno, es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales. Bueno, eso significa que la ley debe aplicarse. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de una presunción de inexistencia de operaciones a partir de que yo, contribuyente, soy visto como evasor? Es decir, cuando llega la auditoría, yo ya soy culpable. La gran probabilidad del resultado de la auditoría es que soy culpable, que soy defraudador, que soy evasor y un hijo de mi qué barbaridad, ¿no? Además, ok. Bendita sea la nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Artículo 1, párrafo 4. 9 principios a los que deben ceñirse las sentencias de este tribunal. Uno de esos principios dice derechos humanos. Entonces, bueno, no sé si derechos humanos es un principio como tal, pero gracias por decirlo. Otro de los principios es verdad material. ¿Qué significa? ¿Qué dicen tus pruebas? Normas de información financiera que platicamos hace rato. Pero otro principio,
como dicen en mi rancho, el más mejor, presunción de inocencia. Fíjate qué bonito, ¿no? Qué belleza jurídica. Por un lado, tienes encima un problema por una presunción de inexistencia de operaciones, pero por otro lado el juzgador, el que tiene que resolver este tema, está obligado a ceñirse a la presunción de inocencia. Un tema que en algún momento platicábamos el doctor Marco y yo. Si te acuerdas, claro que si este tema iba ceñido solamente al tema de los servidores públicos, por el tema de esta ley nace dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, de esta nueva facultad que se le da contencioso, de valorar esta parte, pero en realidad, cuando menos en la humilde opinión del servidor, este es un principio general al que debe seguirse toda sentencia. Entonces, imagínate que esa parte es la que yo criticaría más fuerte de la sentencia en un ánimo propositivo. Es decir, no se te, porque al final en este asunto, déjenme decir, ¿saben qué es lo interesante? A pesar de que hacen sus planteamientos, saben que este juicio, quien lo planteó lo perdió. Es decir, al final, la sentencia establece todos estos parámetros y dice, el actor no acreditó. O sea, estos son los parámetros, no acredita, paro. ¿No? Se van al amparo y se confirma. Subsiste esta sentencia, ¿no? Pero ya te está diciendo que estos son los parámetros ideales. Pero creo que esta parte es fundamental porque es lo que los abogados defendemos. Los principios constitucionales, los derechos humanos, nada ni nadie por encima de los derechos humanos. Y entonces la presunción de inocencia entendida como que, oye, si habláramos de este conflicto de normas y nos fuéramos al tema de jerarquía, debería prevalecer desde el punto de vista constitucional, ¿no? A ver, me estás presumiendo evasor, me estás presumiendo que practico operaciones inexistentes, cuando la norma, el derecho humano y el principio dicen que de entrada tu lógica debe ser al contrario. Ah, bueno, es que has abusado, y entonces caemos en este tema de pagamos justos por pecadores, ¿no? O sea, porque algunos han abusado, entonces todos somos culpables, cuando la norma debe aplicarse. No dijimos principio de legalidad, ¿no? Y lo aderezamos en manera general como seguridad jurídica, y le agregamos un principio relacionado como debido proceso, que además el debido proceso viene en ¿dónde? En la propia norma jurídica. No sé si me voy a entender. O sea, aquí se vuelve interesante este análisis, este debate, y desde el punto de vista de la argumentación, por un lado yo la aplaudo porque finalmente tenemos argumentos a discutir. Antes no teníamos esos argumentos, ¿no? Insisto, y lo vuelvo a decir otra vez, y lo voy a decir 20,000 veces, Prodecon le sacó al parche, Prodecon no quiso entrar a darle contenido a pesar de que son los defensores del contribuyente, son los defensores del pueblo. Lo termina siendo esta sala especializada, y de aquí en adelante tenemos, a los que nos interesa y a los que nos dedicamos a esto, tenemos que estar trabajando en mejorar este contenido que ya es una base. Podemos estar o no estar de acuerdo en todo, pero ya tenemos un punto de partida. Antes, hace poco más de un año, ni siquiera ese punto de partida teníamos. Muchas gracias, maestro Carlos Sainz. Adelante, maestro Germán. Muy amable. Lo siento si los tenemos como en dos pistas de aterrizaje, de uno para otro lado. Bueno, el siguiente caso que le tocó al ponente que no asistió tendría que ver sobre todo, ya les había comentado, en materia de los topes a las deducciones personales. Es el amparo en revisión 855-2014 que resolvió la segunda sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, utilizando el mismo método que ya se empleó, es decir, el modelo que emplea Jerzy Wróblewski. Vamos directamente al fondo del asunto, es decir, a las cuestiones centrales. ¿Cuál es la determinación de la problemática que buscó establecer la Suprema Corte? Es decir, la Suprema Corte se preguntó a través de la segunda sala si fijar los límites a las deducciones personales en la ley de impuesto a la renta violenta el principio del mínimo vital. Sobre todo desde aquí vemos una especie de problemática. ¿Por qué? Y esto ya lo establecieron, sobre todo lo pueden ver en la sentencia que les invito a leer, el hecho de que los agraviados establecieron en sus argumentos de que algo importante a tener en cuenta es el concepto de renta. En México, en la ley tributaria no existe el concepto de renta. Hay algunos criterios que establecen que la renta es el incremento o la modificación positiva a tu patrimonio. Sin embargo, eso y nada, pues no nos dice mucho realmente. Y las deducciones personales usualmente se utilizan para establecer conceptos de que también son necesarios para tener un concepto de renta quizá un poco más vasto, como ocurre en otras latitudes, como es el caso de España. Al igual que en el otro caso, la Suprema Corte, a través de la segunda sala,
no fundó y motivó la idoneidad del método empleado en este caso. Sin embargo, al igual que en el otro caso, también se utilizaron un tipo de directivas interpretativas o argumentos, como es el caso contrario, sistemático y de autoridad. La conclusión, obviamente, que estableció en este órgano jurisdiccional para este caso fue que las deducciones personales sí son constitucionales. ¿Por qué? Porque para la Suprema Corte, tal cual cito sus palabras, son meras concesiones a favor del particular que no tienen relación con la generación de la riqueza. ¿Por qué? Porque un parámetro importante en materia de derecho tributario es de que las deducciones sean estrictamente indispensables para la generación de riqueza, a pesar que la riqueza no está definida. Entonces, estableciendo un análisis de la justificación interna, justificación formal para buscar la configuración de la premisa mayor, básicamente lo que se establece para eso es de que la Corte estableció la consideración de una contradicción de tesis, así como un criterio donde establecía básicamente que la deducción solamente es aquello para modificar positivamente el patrimonio. Básicamente optó por argumentos de autoridad que establecen a grandes rasgos de que a todo aquello que no sea para modificar positivamente el patrimonio no tiene esa naturaleza, aunque se llamen deducciones personales. Entonces, obviamente, cuando el juzgador, en este caso la segunda sala, confronta los hechos que se le plantean y los argumentos de los recurrentes, con este tipo de cuestión de que utiliza con argumentos de autoridad o que jamás estableció la justificación de por qué son válidos, llega a la consecuencia de que efectivamente los topes a las deducciones personales son totalmente constitucionales. Entonces, cuando entramos en el análisis y evaluación de la justificación tanto interna y externa, porque estos están muy imbricados, vemos aquí unos tipos de problemas bastante trascendentales. El primero es de que en emplear la interpretación restrictiva en este caso, vemos desde el comienzo una falacia de negación del antecedente. ¿Por qué? Porque vemos lo que implica tratar como si se tratara una implicación recíproca a una cualidad de una norma que tiene realmente implicación extensiva. A grandes rasgos, el artículo 151 del impuesto sobre la renta se debe analizar a la luz de los principios constitucionales, es decir, las deducciones personales se deben de analizar también atendiendo a principios pro homine. También se insta que atender al principio mínimo vital en su esfera, atendiendo a su propósito original por el cual ha sido empleado en la jurisprudencia mexicana, que es garantizar un piso mínimo de dignidad humana. ¿Qué implica? A grandes rasgos, ¿qué es la implicación extensiva? Una norma se puede ver también de manera lógica en su aplicación, es decir, como si fuera una condición suficiente y necesaria, es decir, que a fuerzas te va a dar un resultado, o solamente como si se aplica como condición suficiente o necesaria dependiendo de las circunstancias. Aquí lo que hizo el operador jurisdiccional es bastante singular. Dijo, yo voy a interpretar este artículo de las deducciones personales como si solamente se pudiera hacer esta cuestión, pero sin verlo a la luz de los demás principios. Pese a que ya había elementos y jurisprudencias que establecían que el mínimo vital debe ser referente primordial para las obligaciones tributarias, así como trascendiendo a esa esfera. Entonces, cuando ya pasamos también a la solidez de los argumentos que ayudan a configurar sobre todo el silogismo hipotético que realiza la Corte a través de este caso, vemos de que su principal argumento de autoridad implica ceder espacio a una primacía, lo que se conoce como principio del legislador racional. Este principio a grandes rasgos dice que el legislador sabe perfectamente bien lo que está haciendo y jamás se equivoca. Entonces, ¿qué implica esto? De que el operador jurisdiccional, la segunda sala, establece que atendiendo a sus propios criterios, ir a estas dos tesis aisladas, la cual una establece que el legislador cuenta con un amplio marco de configuración legislativa y además que se presume que atender los demás programas sociales y presupuestarios atiende al principio mínimo vital, lleva a una conclusión nefasta. Más o menos esclareciendo un poco más el punto, lo que hizo el operador jurisdiccional fue establecer dos cosas. Uno, primero, de que los tributos se pueden establecer como quiera el legislador, y dos, que aunque se pudiera establecer que se viola el principio del mínimo vital, su esencia, su espíritu para el cual fue creado,
realmente la aplicación de esta sentencia no tiene nada que ver con el mínimo vital, porque ya el poder público, el poder ejecutivo, está haciendo muchos programas sociales que garantizan que todos vivamos una vida digna, pero sin establecer parámetros ni evaluaciones econométricas de ningún tipo o evaluaciones sociológicas que digan que efectivamente este tributo o estos parámetros de limitación al tributo son inequitativos por violar el mínimo vital. Básicamente, la Corte incurre en una falacia de petición del principio. ¿Por qué? Porque asume que dichos criterios se aplican a la realidad sin que se ofrezca ninguna prueba que los lleve a la conclusión. Presupone la conclusión de antemano, es decir, que con solo marca la ley para establecer que hay mínimo vital, para que haya mínimo vital para cada uno de nosotros y las condiciones de subsistencia digna, y que todo impuesto, sin importar sus topes, siempre va a garantizar este mínimo de dignidad humana. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de sentencias? Uno, pues a mi criterio, que se violenta el Estado de Derecho y la legitimidad de las instituciones. ¿Por qué? Porque se mantiene una postura esfasada en donde se niega la dimensión valorativa del sistema jurídico. ¿Por qué? Repito, en España sí se existe el mínimo vital como objeto de configuración de la obligación tributaria en materia del impuesto sobre la renta. ¿No? Es así que se llama renta neta disponible. No se te puede gravar, al menos de que se vea primero la autoridad de que tú ya tienes cumplido un umbral mínimo de dignidad. Solo ahí, en parte de ahí, se establece la base para la renta gravable. Y dos, porque se permite a los operadores jurisdiccionales y de producción normativa, es decir, los legisladores, un marco excesivo de discrecionalidad para determinar obligaciones tributarias, donde se prueba el principio de seguridad jurídica en su aspección material y la teleología de ya mencionar el principio del mínimo vital. A grandes rasgos, para los dos casos, y estas son propuestas que yo haría para ambas sentencias, se requiere una visión de Estado de Derecho en donde realmente se rompa con la inercia de hacer una especie de bifurcación taxativa totalmente dispar, o sea, de lo que es división de poderes, porque realmente lo que necesitamos nosotros es un esquema, una aproximación de división de funciones de los poderes. Sí, el legislador cuenta con amplia configuración legislativa, pero no debe ser ajeno a los derechos humanos, y sobre todo el Poder Judicial no debe de tener miedo a poner un freno cuando se viola o se puede violentar el voto vedado. Y se requiere también que se configure legislativamente dos cosas. Uno, los conceptos aquí tratados, tanto del mínimo vital, está ausente de la legislación, cosa que no está ausente en otras latitudes. Y en cuanto al otro caso, también se requiere sobre todo establecer algunos parámetros en cuanto a eficacia y eficiencia de cuando se van a establecer impuestos con fines extrafiscales. Pero creo que lo más importante para ambos casos es establecer parámetros de proporcionalidad o de examen de test de proporcionalidad que sea obligatorio tanto para la autoridad legislativa, pero también que la autoridad jurisdiccional, cuando vaya a resolver casos, y también el Poder Legislativo, cuando vaya a resolver un problema social, establezcan la idoneidad del método por el cual van a solucionar esa problemática. La Corte hasta ahorita, si bien debería cumplir con este parámetro, no lo cumple, atendiendo a viejas jurisprudencias que establecen que todas las interpretaciones o mecanismos de argumentación son igualmente válidos. En principio, en parte sí lo son, pero aplicados en un caso concreto, va a haber métodos de argumentación que son más válidos que otros. Muy bien, daremos pie a que las preguntas que hayan surgido de parte de todos ustedes puedan hacerse latentes. Me podrán hacer el favor de recoger las papeletas, y de allí pues algunos afortunados de darle pie a la respuesta, y otros de, bueno, estableciendo un compromiso desde este momento en un programa de radio podamos estar los cuatro, para que si quedan algunas preguntas en las que no se dé contestación oportuna en este momento, tengan por seguro que van a tener una respuesta en dicho programa y que estará disponible para todos ustedes a través de las benditas plataformas digitales.
gracias. ¿Hay más? Esperamos un momento. Importante, este foro estará disponible en el canal de YouTube Coffee Law, con el conocimiento de cada uno de los expertos que se dan cita, con su permiso para que pueda estar disponible y al acceso de todos los aquí presentes y todos aquellos que por alguna razón desconocida no hayan podido estar acompañándonos. Sería la única. ¿Hay otra más? ¿Están escribiendo? Ah, muy bien, perfecto. Vamos aquí a la espera. Disculpe, abogado, ¿en qué canal tengo YouTube? Coffee Law, café jurídico en inglés. Coffee Law, sí. Gracias. A usted. Estamos en espera, también les hago la invitación a seguir nuestro sitio web coffee-law.com y también nuestra red particular de Facebook Café Jurídico, donde van a poder tener acceso a diferentes notas de opinión concernientes a temas jurídicos, por supuesto, podcasts a través del mismo sitio y por supuesto todos los videos pues ya pueden ver tanto en Facebook como lo que son estas conferencias completas en YouTube. Entonces les recomiendo seguir también nuestro sitio web. ¿Sería tú? Sí. Gracias. Obviamente todas las preguntas las están haciendo de forma general, o me equivoco. De hecho. Pero le damos ya a esta. A ver, la primera pregunta. Si puede demostrar la materialidad de la operación, pero el que emitió la factura se encuentra en las listas negras del SAT, ¿puedes librarte de la facultad de comprobación de la autoridad? Pues es general quien guste responder. No. A ver, cuando la autoridad tiene su lista de los famosos EFOS, o sea, el que vendió la factura, la entidad que factura operaciones simuladas, es a partir de sus criterios, porque no tienen los activos, porque no tienen el personal. Aquí lo interesante es saber cuáles son los criterios de los criterios. Yo he tenido casos que he tenido que defender donde me dicen, oye, tuviste un trabajador, para mí no es suficiente. Y tengo casos donde tiene 14 trabajadores y no es suficiente. La pregunta es, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde la Secretaría de Hacienda es competente en materia de negocios? No sé si me voy a entender. Entonces, esto tiene un fin eminentemente recaudatorio, porque al momento en que le pegas al EFO, en realidad vas por quién, por el EDO, al que te compró la factura. Él es el que te interesa que se autocorrija y es el que te interesa que te pague. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando ahí está ya. Gracias. Es que el doctor estaba jugando con el micrófono, entonces por eso, ¿no? O no le gustó lo que yo estaba diciendo.
Ya se me olvidó que estaba yo diciendo, que estás ahí jugando. Ajá. Entonces, la lista de los EFOS en realidad trae un mensaje para los EDOS, porque ahí es donde está la recaudación. Es decir, es una de las partes que hemos criticado mucho. Bueno, autoridad, muy bien, perfecto, ¿no? Estamos todos de acuerdo que hay que combatir las operaciones simuladas, pero ¿por qué al EFO, al que vendió la factura, yo no he visto, ¿no?, que ejerza su facultad de comprobación, ¿no?, que le cargues toda la caballería encima? Yo te veo encima de los EDOS, que es el que lo compró. Y para efectos de la tipificación del ilícito en materia penal, los dos son responsables. ¿Por qué solamente están revisando a uno, ¿no? Ahora, cuando apareces en esta lista, ¿qué es lo que te va a decir la autoridad? O te va a ir a revisar como EDO para decirte, oye, estas operaciones las voy a rechazar, o te va a mandar una carta de invitación y te va a decir, oye, te doy chance, antes de que te caiga yo con la auditoría, de que te autocorrijas. Como yo soy el SAT, ¿no?, soy muy bueno, ¿no?, soy muy misericordioso, te voy a dar chance de que te autocorrijas. Entonces, si tú, uno de tus proveedores ya aparece en la lista de EFOS, y fíjate, hay dos listas, ¿no?, los tentativos y los definitivos desde la primera, porque es muy poco probable que si estás en la primera no estés en la segunda. O sea, la mayor probabilidad, el 99.9% de la probabilidad dice que si estás en la primera lista vas a estar en la segunda. Si tu proveedor ya está en esa lista, te van a caer de dos maneras: o con la revisión directa, generalmente una visita domiciliaria, ¿no?, o a través de una carta de invitación. Como quiera, es que te van a tener detectado. Por eso es que nosotros, a manera general, siempre sugerimos, siguiendo el procedimiento del 69B, ¿no?, siendo legalistas, ¿no?, a veces pecando de exageradamente positivistas, decimos, oye, a ver, hay una parte en el 69B cuando dice que el EDO tiene una oportunidad de acudir ante la autoridad fiscal una vez que se declaró el EFO definitivo a tratar de acreditar la materialidad de las operaciones. Y entonces yo les digo, ve, acude ante la autoridad y preséntale todos tus medios de prueba y trata de acreditarle la materialidad. ¿Por qué? Porque si no lo haces, el último parrafito del 69 más o menos dice que todas las operaciones que resulten simuladas lo serán para los efectos de los delitos previstos en el propio código, y entonces sí, se complica la cosa. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que vayas con la autoridad, le presentes estos medios de prueba, que te diga que no. Es más, desde ahorita te lo aseguro, te va a decir que no. Pero sobre esa resolución, es una resolución definitiva que está causando un agravio, conste que hay algunas autoridades que dicen que no, pero es una resolución impugnable, te la llevas a recurso, en su momento te la llevas a juicio, y vas a ir a pelear la cuestión de la materialidad o existencia de las operaciones en un juicio, pero ¿sabes qué? Sin un crédito fiscal encima. Porque si no lo haces, entonces te va a caer la carta de invitación, te va a caer la auditoría y vas a ir a lo mismo, pero ya con el crédito fiscal encima. Y estos créditos, cuando te rechazan líneas de proveedores por EFOS parejitas, estás hablando que son créditos millonarios, ¿eh? O sea, el problema después va a ser con el tema de las garantías y los PAES y los embargos de las cuentas bancarias y todo el problema que se va a venir encima, ¿no? Esta pregunta es la misma. Yo entiendo, puedo demostrar la materialidad, pero el que emitió la factura se encuentra en lista negra. Sí, aunque esté en la lista negra, yo puedo demostrar la materialidad en facultades de comprobación. Puedo demostrar la materialidad de la operación en un acuerdo conclusivo o en el mismo juicio contencioso administrativo. No importa que el proveedor esté en la lista negra, yo puedo demostrar la materialidad. Luego dice, ¿puedo librarme de la facultad de comprobación de la autoridad? Yo creo que no. En la mayoría de los casos, creo que es más fácil para la autoridad fiscal, aunque lleva más tiempo, realizar facultades de comprobación, específicamente visita domiciliaria, porque es más profunda, que seguir el procedimiento del 69. Lo que está haciendo ahorita la autoridad es mandar cartas de invitación. Creo que es lo más fácil, es el chicle y pega. Le manda una carta de invitación al contribuyente y le dice, hay una hojita o dos hojitas, y le dice, estimado contribuyente, mira, hemos detectado que realizaste operaciones, estas operaciones con factura y todo, por X cantidad con estos proveedores. Y estos proveedores han sido listados
según con fundamento en el 69. Por tanto, las operaciones no tienen efecto fiscal alguno, las facturas. Entonces, te invito a que te corrijas. Más fácil que una visita domiciliaria. Entonces, hay contribuyentes que si les da miedo dicen, ¿qué hago? ¿Me corrijo o no? O demuéstrame la materialidad de la operación. Hay quien va, porque tiene miedo, y dice, como el Ferraz, no importa, lo pago. No, se llama el Ferraz, ¿no? Dice otra cosa el Ferraz, pero dice, no importa, lo pago. ¿No? Y luego hay otra pregunta, dice que en qué me baso para el tema de la estadística de que Jalisco es el segundo lugar en facturas. Esa es información que dio el propio Servicio de Administración Tributaria. La jefa del Servicio de Administración Tributaria lo expuso hace, ¿qué será? ¿Una semana, Carlos, más o menos? En una conferencia de prensa que crearon especialmente para decir que van en contra de los facturados. En primer lugar está la Ciudad de México, en segundo lugar está Jalisco y en tercer lugar está Monterrey, perdón, Nuevo León, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuál? Ah, sí, pero le hicieron hoy, ¿no? Sí, no, es información del SAT. Y la otra pregunta, respecto de una buena defensa en el tema penal, creo que el artículo 113, que fue recientemente reformado en el mes de junio, si mal no recuerdo, por el tema de compra y venta de facturas. ¿Cómo viene la pregunta que la adquisición? Dice, ¿cómo podría manejar una buena defensa cuando el EDO, o sea, el contribuyente que supuestamente compró la factura, no advierte esta adquisición? Yo entendería que el contribuyente, pues, en realidad no compró una factura, pero el proveedor sí es vendedor de facturas. ¿Cómo puede darse este caso? Pues hay muchos casos. Hay contribuyentes, por ejemplo, hay EFOS, vendedores de facturas, que yo le llamaría, pues hay unos que son, ¿cómo lo podemos llamar en el lenguaje pueblerino? Yo soy del pueblo, pues allá en mi tierra, en Chiapas, decimos que hay unos que son puercos, no tan trompudos, y otros que pues simplemente son puercos, ¿no? En este caso, hay vendedores de facturas que sí realizan operaciones reales. O por ejemplo, hay quien, el ejemplo de una constructora, lo vi hace un mes más o menos, dice la constructora, yo sí pagué, le pagué al comisionista, a varios comisionistas les pagué X cantidad de operaciones real. Los comisionistas, en lugar de recibir factura a ellos, compraron la factura y se la mandaron al constructor, y el constructor ya tiene la bronca. En realidad el constructor no sabía, claro, no tuvo la precaución de verificar que la factura se la está expidiendo otro contribuyente y no quien recibió el dinerito, ¿no? Yo creo que pues definitivamente va enfocado a una cuestión penal, ¿no? Como demuestro, igual tendría que demostrar que no conocía o demuestro la materialidad de la operación, que sí existe la materialidad. Aquí en este caso la constructora, ¿cómo demuestro la materialidad? Pues está complicado. ¿O qué opinión tendrías tú de Carlos? Porque una buena defensa, me imagino que penal, ¿no? Una buena defensa penal, ¿no? Porque ese artículo 113 del código es delito por compra y venta de facturas, si mal no recuerdo. Creo que aquí lo interesante, Marcos, está precisamente en lo que comentábamos hace un momento, en cómo un procedimiento administrativo como el 69, el no acreditar la existencia de las operaciones, te puede llevar a una cuestión penal, ¿no? Y aquí vienen, recordemos cómo ha ido evolucionando el tema penal fiscal en los últimos años, incluso al grado de llegar a lo absurdo. Hace unos meses, platicando con unos penalistas, precisamente del tema del 108, el tercer párrafo del delito de defraudación fiscal, que más o menos dice el tercer párrafo del 108, que cuando se
realice el delito de lavado de dinero, del 400 bis del Código Penal, se presume también realizada la evasión fiscal. Y entonces, bajo un principio muy simple, muy lógico, dice el penalista: oye, pero ¿de cuándo acá en materia penal los delitos se presumen? O sea, es ilógico, ¿no? Es contra el paradigma del derecho penal. Digo, yo no soy penalista, pero esa parte nos dejó muy sensibles en el tema. ¿Cuándo tú vas a presumir un delito? Los delitos no se presumen. Tiene que acreditarse fehacientemente. Pues hasta hay principios en esta materia que más o menos dicen: bueno, es que si no se acredita un elemento que no se compruebe, que no se acredita, entonces no hay delito, ¿no? En caso de duda, a favor del inculpado. Entonces, ¿cómo es que ahora, en el caso de los delitos fiscales, estos se pueden presumir? Entonces, ahí creo yo que la adecuada defensa está desde la parte administrativa, desde poder demostrar desde la fase administrativa la existencia de las operaciones, o en otro escenario poder llevar a la autoridad a que no acredite o a romper su presunción de legalidad sobre esa declaratoria de inexistencia, porque entonces desde la parte administrativa es la que me manda a la parte penal. Esto sin perjuicio que la simulación de operaciones es un delito, es defraudación equiparada, si mal no recuerdo la fracción cuarta del 109 de código. Es decir, creo que tenemos que cuidar las dos vías, desde la parte administrativa poderlo ofrecer para que esto no nos derive en la parte penal, y en la parte penal entonces tendremos que analizar las conductas. Si hablamos del 113, en función de el que adquiera, ¿no?, un comprobante fiscal que ampare operaciones simuladas, volvemos al mismo contenido, al mismo concepto. Es decir, la simulación o no simulación. Creo que es esta parte de la conducta la que tenemos que cuidar de no incurrir. Ahora bien, si entiendo bien la pregunta, ¿puede haber una defensa exitosa en ese sentido? Yo creo que sí, por supuesto que sí, pero seguramente tendrá que trabajar de la mano el abogado tributarista con el penalista para poder generar una defensa lo más sólida posible. Pero antes de terminar mi comentario, quisiera invitar a la siguiente reflexión. ¿Se fijan cómo estamos centrados en el tema del pago de los impuestos, del pago de las contribuciones? Y no pagas, entonces cada vez los mecanismos de opresión son mayores, porque no pagas. Yo les pregunto, ¿para qué se paga la contribución? Para fines públicos. Para un gasto público, ¿no? Principio de destino al 31 fracción cuarta, ¿no? Que además se amarra con el tema presupuestal, ¿no? Entonces, es una pregunta así nada más porque estamos aquí entre puros cuates, ¿no? En este país se cumple con el principio de destino, es decir, todas las contribuciones se van a un beneficio general social y colectivo, a gasto público. Yo no quiero criticar, solamente como algunos ejemplos que se me vienen así muy vagos que yo creo que aquí nunca van a pasar. Por ejemplo, regalarle dinero a los extranjeros. Por ejemplo, comprar pipas fuera del presupuesto. Por ejemplo, asignar salarios, gasto corriente, capítulo 1000, delicadísimo. Asignarle salario a choferes de pipas que no están en el presupuesto. Yo no sé, ustedes, aquí hay mucho constitucionalista que me puede ayudar. Me han dicho que hay un 127 de la Constitución, ¿no?, que dice, un 126, perdón, que dice que no se puede gastar un solo peso que no esté en el presupuesto. Y ya como queriendo entrarle más al chisme, hay un 134, primer párrafo, me han dicho, ¿no?, que dice que todo el gasto público debe ser bajo 5 principios: eficacia, eficiencia, honradez, economía, transparencia, ¿no? Digo, ustedes son expertos en constitucional y luego me pueden ayudar a ver si esto es cierto o no. Entonces, a ver, cuando el servidor público no hace lo que tiene que hacer en el tema presupuestal, gastarse lo que se tiene que gastar como se lo tiene que gastar, cuando tú como servidor público no gastas en lo que debes, le estás generando un daño a la sociedad. ¿Por qué? Porque a diferencia, como dijo Fox en su momento, ¿no?, que iba a manejar el país como una empresa, el presupuesto desde el punto de vista constitucional está clarísimo, no es para generar utilidades, es para cubrir necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no se gasta en eso? No se cubre la necesidad, ¿y quién es el perjudicado? El pueblo. ¿De qué me sirve que Duarte pase X años en la cárcel, ¿no?, si desde el punto de vista del daño económico no resarce lo que se robó, lo que desvió, lo que malversó, según el caso y según lo dicte en la sentencia un juez de la materia? Es decir, ¿cuántas
reformas, incluso investigaciones penales conocen ustedes en los últimos años contra servidores públicos por delitos relacionados con la corrupción, desvío de poder, desvío de recursos, por no cumplir con fines presupuestales. ¿Contra cuántas causas? Por venta de facturas o por defraudación fiscal. ¿Habrá una paridad en ese sentido? Es decir, creo que debemos, como amantes de la norma jurídica, no quedarnos solamente en la parte de que se me vinieron encima porque no se pagan impuestos, sino esto tiene dos vías. Yo se lo he dicho a mis alumnos en la universidad, me encantaría que por cada denuncia penal por venta de facturas o por defraudación fiscal o delitos fiscales, ver una igual por delitos de corrupción. Porque entonces estamos aquí peleándonos porque no pagas, pero ¿qué está pasando con el destino del recurso? Se está yendo donde se debe ir, se está aplicando como se debe aplicar, y con esto remato. No olvidemos que el ejercicio, el diseño del presupuesto es voluntad del pueblo, puesto que en el presupuesto no participa el Senado. El presupuesto lo diseñan, ¿quién? Los diputados, los representantes del pueblo. Es decir, el presupuesto es el ejercicio soberano de la contribución. Yo, pueblo, pago la contribución para que esa contribución se vaya a lo que yo, pueblo, te digo a través del diseño del presupuesto. Y por eso el 126 dice lo que dice: no te puedes gastar un solo peso que no esté en el presupuesto. O sea, no puedes faltar a la voluntad soberana del pueblo. Ese pueblo, buen mi sabio. Maestro. A mí solo me hicieron dos preguntitas, la más difícil, la verdad, muy buena pregunta. A grandes rasgos está cuestionando si puede haber una situación donde un derecho fundamental sea derrotable. Yo, la verdad, en materia jurídica, en cuestión de doctrina, no he llegado a una cuestión concluyente que establezca a favor y en contra. Me voy por la visión de Atienza. Las razones institucionales sí pueden vencer los derechos fundamentales porque son las condiciones que los hacen posibles, y bajo ciertos esquemas de emergencia, entre otros, sí podrían ser derrotables. Eso responde ahorita en corto por el poco tiempo que tenemos, y la verdad es una opinión personal, reiterando de que no ha llegado a una conclusión satisfactoria en este aspecto. La otra cuestión, la pregunta es si nos podían enviar material. Claro que sí. En ese aspecto nada les pido que, sobre todo aquí la doctora Isa que nos acompaña, el maestro Daniel también, que nos expliquen un poquito. Este material lo vamos a publicar en nuestro sitio web. También estamos aquí aprovechando para inaugurar lo que es la Academia Mexicana de Comunicación Jurídica. Algunos ponentes no pudieron asistir, pero acabando esto vamos a hacer la firma de compromiso, y luego también estaremos inaugurando todo este material ya como, digamos, cuestiones de vecinos de investigación para que ustedes tengan acceso a ellas. Gracias, doctor Marco Aurelio Núñez Cuen, maestro Carlos Alberto Sainz Dávila y al maestro Germán Cardona Müller. No nos queda más que agradecer, y se ve el uso de la palabra ahora al maestro Gerardo Castillo Torres, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, el uso de la palabra. Muchas gracias, les agradeciendo su presencia. Me voy a permitir, en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entregarle a todos nuestros ponentes y al coordinador de esta mesa un reconocimiento por parte de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Maestro, acompáñenos para la